Hace más o menos 2 meses lo teníamos acá entusiasmado porque se estaba por ir a intentar lograr algo que ningún correntino lo había hecho. Subir, ir a la montaña más alta del planeta y hacer cumbre. Y ahora, en el medio de eso hubo de todo, un video que se viralizó viendo de cómo era su estado de salud, cómo estaba allá, primero yendo, y después cuando estaba a punto de llegar a hacer cumbre tuvieron que evacuarlo. Estoy refiriendo a Germán María Brayar Pocar, que está de vuelta, ya aquí en Corrientes, llegó hace más o menos 4 semanas. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Contento por lo realizado, aunque no hayamos hecho cumbre. Quiero aclararte lo siguiente. A mí no me evacuaron cuando estaba tirando cumbre. Nosotros intentamos hacer cumbre con mi Sherpa. Llegamos hasta 99 metros de la cumbre, llegamos hasta 8.749 metros. La cumbre tiene 8.848. Tuvimos que darnos vuelta porque se estaba levantando una tormenta muy fuerte y bajamos al campamento 4 por nuestros medios y después de ahí hasta el campamento 2 por nuestros medios. Yo fui evacuado desde el campamento 2, que está a 6.400 metros. A ver, vamos por Pero parte. en ese ínterin fueron 3 días que seguimos por las nuestras. A ver, vos te fuiste de acá entusiasmado, todo el recorrido fue exitoso hasta... Todo el recorrido fue muy exitoso. A ver, es un recorrido largo, son 2 meses, porque uno tiene que ir aclimatándose y eso significa subir y bajar varias veces a distintas alturas. Para subir, dormir una noche y volver a bajar a campo base, descansar y volver a subir y así, por eso lleva tanto tiempo. Y todo anduvo muy bien hasta que el último día, el día 20 de mayo, que fue el día que salimos de campo 4 está a 8.000 metros, en dirección a la cumbre. Bueno, las cosas no anduvieron tan bien, lamentablemente, tuvimos varios percances. Lo primero fue que el Sherpa que me acompañaba estaba mal de salud. ¿Qué es el Sherpa que te acompaña? El Sherpa no es un guía. Sherpa es una etnia que vive en la montaña, en el Himalaya, viven a 5.000 y pico metros de altura, y ellos se dedican a acompañar a montañistas porque están habituados. Términos vulgares, el vaqueano. El vaqueano, exactamente. El conocedor de la zona. Exactamente, solo que Sherpa es una etnia. Claro. Vaqueano es un adjetivo, digamos. Es una etnia. Y bueno, no estuvo bien de salud, no obstante seguimos, y cuando estábamos a la altura que te mencioné anteriormente, era las 11 de la mañana, un poco antes de esa altura, las 11 de la mañana, ya comenzó a levantarse viento, y entonces el Sherpa me dice, mirá, se está levantando viento, comenzó a nevar, esto se va a poner peor, ¿por qué no bajamos? Y yo lo saqué como rata por tirante, no quería saber nada. Por fin había llegado al Everest, y me faltaba muy poco. ¿A 90 metros? No, en ese momento era un poco más. Y seguimos hacia arriba, y a la 1 de la tarde ya el viento era más fuerte, la nevada también, y ahí me hizo un clic en la cabeza, y me acordé de la película Everest, que está basada en un hecho real, donde mueren 16 montañistas, justamente porque no le dan importancia a una tormenta que se estaba gestando. Y entonces todo eso me vino a la cabeza y digo, pero la pucha, estos murieron por no hacerle caso al clima y yo estoy haciendo exactamente lo mismo, pero que soy estúpido yo. Si ocurrió una vez, puede ocurrir 2 y cientos de veces. Y entonces ahí le dije para bajar. Y menos mal que fue así por varios motivos. En primer lugar, porque efectivamente la tormenta se puso muy brava, al punto que nos dificultó mucho el descenso. En segundo lugar, porque cuando iniciamos el descenso, yo me di cuenta de lo débil que estaba, de lo agotado que estaba. Nosotros habíamos comenzado a subir a las 11 de la noche y era la 1 de la tarde del día siguiente. Estaba 14 horas. Sí, estaba realmente mucho más agotado de lo que yo creía.
Y entonces ahora, retrospectivamente, te puedo decir que si hubiese seguido hacia la cumbre, que era más o menos una hora y media más de caminata, estoy seguro que hubiese llegado, pero también estoy seguro que no hubiese podido bajar, no me hubiese quedado resto para bajar. Así que en definitiva, ese clic que me hizo dentro de la cabeza fue muy oportuno y vivencié algo que siempre decimos los montañistas. Hay que saber cuándo decir hasta acá llegué, hay que saber cuándo la montaña dice basta, hasta no podés pasar, y tenemos un dicho que dice la cima está en casa. Hay que llegar a la cima, pero hay que reservar fuerzas para poder bajar. Y yo, después de haber bajado, me di cuenta que a mí no me quedaba resto para bajar. Insisto, estoy seguro que hubiese llegado a la cima, pero no hubiese podido bajar, porque estaba realmente agotado. Y a partir de ahí empezó toda otra odisea, porque mi Sherpa, que ya en la madrugada o durante la noche no se había sentido bien, ahí estaba mucho peor y nos tuvimos que separar. Porque él ya no podía seguir, entonces hubo que ayudarlo, en fin. Y yo tuve que bajar solo, desde el campo 4 hasta el campo 2, o sea, de 8.000 metros a 6.400 metros. ¿Por qué bajar solo? Porque el Sherpa ya no podía. ¿Y qué le pasó a él? Él hizo un edema cerebral, que es una cosa muy grave si no baja. Afortunadamente pudo bajar, lo ayudaron, pudo bajar, y el edema cerebral como el edema pulmonar, que son las dos causas más frecuentes de muerte en la montaña, a medida que uno va perdiendo altura va mejorando. Por lo tanto, a medida que él fue bajando, fue mejorando, pero mientras tanto no pudo ayudarme. Siempre digo, desde entonces, finalmente me convertí en el Sherpa de mi Sherpa. Tuve que asistirlo yo a él en lugar de al revés. A ver, pero a partir del campo 4 para abajo tuve que ir solo, y eso fue una odisea muy, muy fuerte, que realmente me hizo experimentar experiencias que no me voy a olvidar en la vida, porque fue durísimo, porque fue mucho más largo y mucho más difícil de lo que uno se hubiese imaginado, porque además las condiciones en las que iba bajando no eran las apropiadas, ni mucho menos. No tenía agua, llevaba 2 días sin comer, y el agotamiento, obviamente, 2 días sin comer y 20 horas sin tomar agua. Y realmente... ¿Por qué no tenías nada? No, porque ahí, a pesar de haber nieve por todos lados, tenés que derretirla, y para eso necesitas un calentador, y yo no tenía calentador. Así que... ¿Y cómo hiciste 20 horas sin agua? Y bueno, después sufrí las consecuencias, porque a medida que iba bajando estaba cada vez más débil, y estaba cada vez me costaba más, y finalmente cuando me evacuaron desde el campo 2, que me llevaron a Katmandú, a la capital de Nepal, terminé internado en un hospital, hubo que hidratarme, estaba con insuficiencia renal, justamente por la falta de agua, en fin. Pero bueno, ese es el final de la historia. Pero, el tema, perdóname, quería decirte, ¿por qué te digo que para mí esto fue una experiencia muy fuerte y muy enriquecedora, haber bajado solo? Porque durante esas 24 horas, un poco más, en que fui bajando, me di cuenta por qué muere tanta gente en estas montañas de más de 8.000 metros. Porque uno está realmente agotado, ya no sabe de dónde sacar fuerzas, y lo único que quiere hacer es dormir, acostarse a dormir, y no le importa más nada. Claro. Y si te acostás a dormir, esa es tu condena a muerte. Te dormís y te dormís, no te despertás más. Pero yo en todo momento tuve muy en claro, muy claro, que yo no debía dormirme, que yo tenía que sacar fuerzas de donde no tuviera y seguir bajando, y sabía que no me iban a buscar porque el resto del grupo me daba por perdido. ¿Por qué? Porque el que tenía el radio con el que nos comunicábamos con la base era el Sherpa, que había quedado arriba. Yo no tenía forma de comunicarme. Entonces, ellos sabían dónde estaba el Sherpa, pero no sabían dónde estaba yo. Y me habían catalogado ya como montañista perdido en la montaña. De hecho, fue la versión que llegó a Corrientes, que le llegó a mis hijos, en fin. Entonces, yo sabía,
que ellos me daban por perdido, por consiguiente no debía esperar que me busquen, sabía que tenía muy pocas chances o casi nula de conseguir agua, que era consciente de lo cansado que estaba, pero en ningún momento perdí el control de la situación, en ningún momento entré en pánico, en ningún momento me senté a esperar que ocurriera un milagro, sino que decía: Germán, estás en la tuya, esto depende exclusivamente de vos, así que hacia adelante, sí. No te dejes vencer por el agotamiento. A ver, ya tengo unas 4 o 5 preguntas. La primera, cuando dijiste ese clic, que fue el que te salvó la vida. Sí. Un clic que uno por lo general se niega a escuchar. Pero ese clic que vos pensaste en esa película y te acordaste de todo eso, me vino a la cabeza. ¿Te salvó la vida? Sí, estoy totalmente convencido de eso. Sí. Si no fueras por pero ese clic, el tema es que muchas veces en la montaña uno tiene ese clic, pero se niega a responder, porque claro, y al Everest no se va todos los días, lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, lleva mucho esfuerzo, y entonces uno, no, estoy a 90 metros, quiero seguir. Y hasta ese momento uno no se da cuenta de los estragos que la altura, el cansancio y la falta de oxígeno ha producido en el cuerpo. Uno, como va despacio, muy lento hacia arriba, se siente cansado, pero toma conciencia realmente del agotamiento cuando comienza a bajar. Dijiste que no tenías más fuerza, que uno no tiene fuerza. ¿Es falta de entrenamiento eso? No, de ninguna manera. Yo estaba muy bien entrenado. Vos sabés muy bien, Daniel, que yo hacía por lo menos un año que venía entrenando muy fuerte. Sí. No. Es la altura, es la falta de oxígeno, a pesar de que vas con tubo de oxígeno, pero no es lo mismo. El oxígeno ayuda. Y si uno no tuviera el tubo de oxígeno, directamente no podría llegar a semejante altura. Pero eso no significa que no sienta el agotamiento, que no sienta la falta de oxígeno, justamente. No. El impacto que la altura produce en el organismo, uno no se da cuenta hasta que están bien avanzados y los ha sufrido. Por ejemplo, yo tuve congelamiento en las manos. Sí. Y yo, el congelamiento lo tuve el día de cumbre, justamente, este día. Y fundamentalmente mientras iba bajando, porque la tormenta ya estaba arreciando muy fuerte, y el viento se había puesto muy, muy bravo, y el viento baja mucho la temperatura. Sin embargo, yo tenía las manos rígidas, los dedos rígidos, me costaba manejarlos, hacer algo, pero nada más. O sea que solamente vos sentías ese frío extremo en los dedos. Y los dedos rígidos. Bueno, yo podía imaginarme que se me estaban congelando, pero nada más, no había cambio de coloración, no había otra cosa. De hecho, la coloración azul del congelamiento apareció como 2 días después. Y lo mismo pasa con el agotamiento. Uno se siente cansado, muy cansado, pero aparecen otros signos cuando comenzás a bajar, como por ejemplo, que no podés mantenerte en pie, que te cuesta estar en equilibrio, mantener en el equilibrio. Claro. Inclusive hasta no me ocurrió a mí, pero sé que ocurre, que comenzás a delirar, comenzás a tener alucinaciones. Claro. ¿Verdad? Y todo eso habitualmente ocurre cuando comenzás a bajar. Eso es el cansancio, la fuerza. Sí. Y la falta de oxígeno. El frío, dijiste el frío, ¿qué temperatura hacía ahí? Mirá, es muy, muy llamativo, ¿no? Porque en el campo base, que es donde más tiempo pasás, que está a 5.400 metros, había, los días de sol al mediodía o la siesta, y teníamos 10 grados, más o menos, 10 grados. De noche sí bajaba, siempre a menos 10, menos 15. Pero después, a partir de los 6.000 metros hacia arriba, vas por un lugar que se llama el Valle del Silencio, que está rodeado de montañas, todas montañas de más de 8.000 metros, cubiertas de nieve. Entonces, si está nublado, todo bien. Pero si hay sol, ese sol refleja en semejante masa de nieve, entonces la temperatura al mediodía llega a los 40 grados. Uno sale de su campamento a las 4 o 5 de la mañana para ir al próximo campamento con más o menos con 25 grados bajo cero. 25 grados. 25 grados bajo cero. Pero a partir de las 10 de la mañana, donde el sol está pegando fuerte, y fundamentalmente entre las 12 y las 3 de la tarde, la temperatura llega a 40 grados. 40. Y uno va caminando
con ese traje de plumas muy grueso, Claro. que es como si uno caminara con ese traje por la costanera en pleno verano acá en Corrientes. Sí, sí, sí. Por eso es que todos los grupos salen muy temprano, tipo 4, 5 de la mañana, para terminar el recorrido a más tardar a las 10. Claro. Si te atrasas, no hay problema, pero el calor y la deshidratación es mayúscula. Perdés más líquidos ahí. Sin ninguna duda. Ujú. Sin ninguna duda. El recorrido, me dijiste el último día que hiciste cumbre, que intentaron hacer cumbre a las 11 de la noche. 11 de la noche. 11 de la noche, a los 40 minutos de salir, íbamos subiendo y de golpe veo que mi Sherpa tira la mochila, se arrodilla sobre ella y comienza a rezar. Y lloraba. Yo me comunicaba en inglés con él. Él me entendía, pero hablaba muy mal. Pero me entendía bien. Entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Y me decía, no good, no estoy bien, no bien. Y me señalaba la nuca, que le dolía la nuca. Bueno, así a la tercera vez le digo, bueno, mirá, vamos para abajo, volvamos al campamento. Y me dice, no quiso saber nada y seguimos para arriba. Eso fue el debut, digamos, el día de cumbre. A las 5 de la mañana, y me acuerdo muy bien la hora porque ya estaba amaneciendo, me saco los mitones porque uno se pone un par de guantes finos, arriba un par de guantes muy gruesos y arriba los mitones. Los mitones, para la gente que no sabe, son aquellos guantes que no tienen dedos. Claro. Que es lo que más te abriga. Pero no podés hacer nada con ellos. Claro. Entonces, cada vez que tenés que hacer un nudo, poner lo que fuera, tenés que sacarte los mitones y trabajar con los guantes puestos. Bueno, me saco el mitón izquierdo, ya había viento, me lo vuela. Y entonces yo, estúpidamente, me saqué el mitón derecho, y bueno, fue lo peor que pude haber hecho. La cuestión es que seguí todo el camino desde las 5 de la mañana en adelante sin mitones. Sin los guantes. Y eso fue un gravísimo error. Claro, sin los mitones. Sí, los guantes pero no fueron suficientes. A ver, lo que vos decís específicamente, me refiero a guantes, es decir, los guantes que más te protegen ante el frío. ¿Y ese día qué más recordás de ese día? Ese día lo recuerdo perfectamente. Éramos 3 los argentinos, un tucumano, un cordobés y yo. El tucumano y el cordobés salieron a las 8:30 de la noche, un par de horas antes que yo, por distintos motivos. Y a los 8.500 metros lo veo al tucumano que estaba bajando. Y evidentemente no había tenido tiempo de hacer cumbre todavía, yo sabía eso. Entonces, bueno, ¿qué te pasa? Me dice, no, mirá, increíble lo que me pasó. Bueno, se había quedado sin oxígeno. Y el Sherpa no había tomado la precaución de tener oxígeno de reserva para eso. Así que se tuvo que dar vuelta. 1 hora y media más tarde me encuentro con el cordobés que venía bajando. Y ahí sí pensé que ya había tenido tiempo de hacer cumbre y que ya venía de hacer. Claro. Entonces lo felicito y me dice, no hice cumbre. ¿Qué pasó? Le digo, tuve un desprendimiento de retina. Y entonces estoy ciego del ojo izquierdo. Y le digo, pero ¿cómo sabes que fue un desprendimiento de retina? Porque yo ya tuve en ese ojo y ahora con el esfuerzo y los síntomas son exactamente los mismos. A ver, el desprendimiento lo tiene por el esfuerzo y el cansancio físico. Por el esfuerzo de ir trepando, exactamente. Sí, de ir ascendiendo. Y ellos bajaron sin Pero problemas. finalmente no fue un desprendimiento. Él creyó eso y no veía del lado izquierdo. Finalmente no fue, sino que había viento, como te dije, y había una nevada muy finita que nos pegaba en los ojos y realmente molestaba muchísimo. Y como era de noche, no podíamos ponernos antiparras. Claro. ¿Verdad? Y eso, como el viento venía del lado izquierdo justamente, te digo que me pasó lo mismo a mí. Sí. En un momento dado dejé de ver de ese lado, pero yo sabía que era eso, así que no me preocupó. Y él se asustó y pensó que Otra bueno, vez había ocurrido. pero claro, con el antecedente que tenía. Ellos no tuvieron ningún problema, ellos bajaron nada más. El cordobés finalmente nada. El tucumano sí tiene 2 dedos congelados, el anular y el medio de la mano izquierda. Y bueno, y después que recuerdo, fue un día antes que se desatara la tormenta, un día de un sol espectacular. Había nevado mucho los días previos, así que nos enterrábamos en la nieve hasta la rodilla. Eso es bueno por un lado en el hecho de que no haya hielo, porque el hielo es sumamente peligroso, pero por otro te quita mucha pierna, porque ir caminando, enterrándote hasta las rodillas, realmente el esfuerzo es el doble. Y después
Nada, lo que bueno, sí, me acuerdo muy bien de todo el recorrido, de la vista que había desde arriba, y después el momento amargo de tener que decidir bajar. Amargo porque, si bien no tuve dudas de tomar la decisión, no por eso me hizo feliz. Obviamente, estaba a 99 metros de la cumbre, 1 hora y media, ponerle como mucho, Sí. caminando, me hubiese gustado llegar. Pero bueno, la montaña es así. A ver, ¿qué pensaste más allá de ese clic? ¿Qué fue decir, si no, hasta acá, punto? ¿Qué pensaste? Mirá, en ese momento, te repito, fue un momento amargo, pero inmediatamente cuando me di vuelta, nos acomodamos para ir bajando y me di cuenta, y al ir bajando cambia el sistema de fuerzas, digamos, Sí. de esfuerzo que tenés que hacer, porque ahí tenés que ir frenándote con las piernas. Además, estábamos en un filo se dice cuando es un sendero muy estrecho, donde había precipicio de los dos lados, por lo tanto había que hacer equilibrio en un trayecto de más o menos 200 metros, y entonces, cuando me di cuenta que me costaba mantenerme en pie, y que además me costaba mantener el equilibrio, dije, qué bien que hice en tomar la decisión. Sí, dijiste, estoy peor de lo que yo me imaginaba. Ahora, vos contaste que en un momento dado lo dejaste al Sherpa y bajaste solo. No, en realidad no es que yo lo haya dejado. Él me pidió que fuera adelante, claro, porque él no podía seguir, iba a quedar a descansar y a que lo ayudaran. ¿Cuánto tiempo caminaste solo? Desde las 9:30 de la mañana del día 20 hasta las 2 de la tarde del día 21. O sea, 30 y pico de horas. ¿Solo? Solo. En el medio de la montaña. Sí, solo. ¿Cómo te guiabas? Hay cuerdas fijas, se llama cuerdas fijas, son cuerdas que están ancladas al hielo, al hielo, y en algunos casos rocas, pero ahora estaba todo cubierto de hielo y de nieve, que la ponen unos días antes, sherpas muy jóvenes del lugar, que les dicen los doctores de la montaña, son unos 50 sherpas, que son pagados por las distintas empresas que llevan a los montañistas, para que pongan todos los años tienen que hacer lo mismo, y se colocan una semana antes de que se tire cumbre. ¿Esas 30 y pico de horas caminaste solo en la montaña? Caminé solo. ¿Y qué pensabas ahí? Estaba muy tranquilo, como te dije antes, sabía que estaba por la mía y que tenía que bajar, que no tenía que dejarme vencer por el cansancio ni por el sueño, y la única preocupación que tenía era conseguir agua. Tuve la suerte, y además me alegró mucho como argentino, bajé de campo 4 al campo 3, el campo 3 está a 6.000, a 7.000 metros, 7.200 metros, y llego ahí, y había decidido que iba a ser noche y que no iba a seguir hasta el campo 2, porque ya no podía más, y resulta que me dice, llego y veo 2 sherpas en el campamento que estaba vacío. Entonces le digo, miren, si ustedes me permiten dormir en alguna de sus carpas, se venía la noche, y pasar de 40 grados a menos 25, entonces si me permiten dormir en alguna de sus carpas y me convidan un poco de agua, cuando volvamos al campo base estoy en condiciones de pagar su hospitalidad, en fin. Entonces me preguntan de dónde era, le digo de Argentina, y sale de otra carpa un hombre y me dice, ¿vos sos de Argentina? Sí. Amo Argentina, amo a los argentinos, he escalado mucho allá, yo soy hindú, soy indio, soy el jefe de este grupo, y te vamos a prestar una carpa y te vamos a dar agua. Y me dieron una carpa pelada, nada de bolsa dormir, nada, pero por lo menos tuve un techo donde pasar la noche, que afuera no hubiese pasado la noche, estoy seguro. Sí, obviamente. Momento límite, ¿cuál fue el momento más límite? El momento límite, creo que hubo 2 o 3. Uno, cuando uno va bajando, va enganchado a las cuerdas fijas, con lo que se llama la línea de vida. O sea, es una cuerda que va atada al arnés que uno tiene puesto y tiene un mosquetón con el que uno se ata a estas cuerdas fijas. Y que tienen algunas 60 metros y otras 100 metros. Y uno se puede caer, por eso va atado. Si te caes, rebalás 60 metros o 100 metros hasta que en el próximo relevo de cuerda, eso te frena.
Me caí varias veces justamente porque estaba muy débil, pero en una de las oportunidades me frenó un relevo de cuerda donde salían 4 cuerdas. Y ahí quedé totalmente enganchado, parecía un matambre, Sí. y no podía levantarme por mí mismo porque tenía las 2 piernas y el brazo derecho atados por estas 4 cuerdas. Y ya no pasaba nadie porque era como la 1 de la tarde, y entonces estuve colgado ahí 40 minutos hasta que 2 sherpas que venían subiendo, Sí. me ayudaron, me desataron y me ayudaron. Ese fue un momento difícil. Y el otro fue la noche que pasé en la carpa, porque está bien, estaba dentro de una carpa y eso es crucial, pero yo estaba con la ropa que venía de arriba, que ya estaba húmeda, en fin, no tenía bolsa de dormir, no tenía absolutamente nada. Además era una carpa para 3 personas y estaba solo, con lo cual el calor, no había calor humano. Y bueno, fue una noche larga. Yo dormí porque estaba agotadísimo, pero tengo el recuerdo de temblar mientras dormía. Sí. Y finalmente, sí. al día siguiente de dormir en esa carpa, tuve que seguir otras 3 horas hacia abajo, que lo iba haciendo bien, pero ese recorrido termina en un escalón de 15 metros, donde uno tiene que rapelar, no sé si para que no sabe rapelar eso, uno se cuelga una cuerda corrediza y va haciendo saltitos, así se ve en las películas. Pero hay que hacer ese nudo, que tiene sus bemoles, hay que poder hacerlo. Yo tenía las manos rígidas, yo sabía que no iba a poder hacerlo. Dije, bueno, llego hasta ahí y le pido a alguien, al que pase por ahí, que me haga el nudo. Y bueno, le llegué ahí, justo un amigo mío que venía subiendo, ya estábamos cerca del campo 2, que venía subiendo, él sí venía a buscarme, sin saber dónde estaba, pero iba a comenzar a preguntar, y le digo, mirá, llegaste justo. Le agradezco mucho al doctor Eduardo Black, le pido 2 minutos más porque me quedan 2 preguntas para hacerte. En el momento límite, ¿a qué te aferrás? Mirá, con toda honestidad, Daniel, en ningún momento me desesperé, en ningún momento tuve miedo porque yo estaba totalmente seguro de lo que tenía que hacer. Te repito, mi única preocupación era la falta de agua. Y yo me aferré, si se puede llamar así, a pensamientos lindos. Pensaba mucho en mi familia, en mis nietas, en mis hijos, todo eso. Y eran pensamientos alegres, pero no lo hacía así con melancolía, como diciendo, ay, si me muero va a pasar. No, sino porque me alegraba, me reía solo de acordarme de mis nietas y sus juegos y cosas, nada más, a eso. Y la última, después de todo esto, lo que viviste, que todavía tenés consecuencias de ello, todo lo que te ha pasado, ¿volverías? Sí, no tengo duda. No sé si voy a poder, pero lo haría. Tenés un par de gente que te está escuchando ahora que te va a decir, te va a putear en todos los idiomas. Mira, te voy a hacer un poquito más larga la respuesta. Si me hubieses preguntado, cuando me preguntaban esto a la semana de volver, decía, mira, no sé, porque ya le conozco los secretos al Everest, ya no es un fantasma que está ahí, ya está, ya la conozco, ya sé cómo es. Entonces, pero a medida que van pasando los días me da más ganas de volver. ¿La imagen, lo que ves allá, es lo que más te llena y te reconforta el alma, o no? Sí, diría que sí. Esa imagen de cuando estabas a 99 metros y miraste para el costado así un poquito. No, miré para arriba y la vi ahí y dije, uy, tan cerca y me tengo que volver. Y bueno, pero así es la montaña. Así es la montaña. Y la montaña siempre está, siempre te da otra chance. Me alegro de que te hayas dado cuenta que todo tiene un límite y que ese límite sea lo más positivo, porque en realidad gracias a ese clic estás acá. Sí, y además digo siempre que mi cumbre fue esas 30 y pico de horas que caminé solo y que, lo digo sin falsa modestia, y que estuve a la altura de las circunstancias. 33 horas solo. Sí, no sé, saca la cuenta, de 9:30 a 2 de la tarde. No importa, imagínate 33 horas sin agua. Tuve 1 litro por el camino ahí en Campo 3, que este hindú me convidó un poco. Sí. Germán, gracias por venir y me alegro nuevamente de verte. Así que lo más importante gracias, es Daniel, eso. igualmente, gracias por la invitación.